Título drama turco al máximo. Corazones rotos, pasiones desatadas y giros inesperados en las series que amamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su rinconcito favorito para sumergirnos en el apasionante mundo de las series. Hoy tengo un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a explorar juntos esos dramas turcos que nos roban el aliento, nos hacen suspirar y a veces hasta nos hacen soltar una que otra lágrima. Ya saben cómo somos de apasionados con estas historias, y hoy vamos a desgranar algunas de las más intensas, esas que nos dejan con el corazón en un puño y deseando más y más. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de romances imposibles, traiciones dolorosas y giros de trama que nos dejarán con la boca abierta. Y por supuesto, antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y por supuesto, dejarme un comentario al final con tu opinión sobre estas series que vamos a descubrir. Empecemos. Hoy nos vamos a sumergir en el lado más dramático de las series turcas, esas producciones que nos han demostrado que saben cómo jugar con nuestras emociones. Vamos a hablar de corazones rotos, de pasiones que se desbordan, de secretos oscuros y de giros argumentales que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber. Prepárense porque el viaje va a ser intenso. Para empezar, no podemos hablar de drama turco sin mencionar la famosa serie, Kara Sevda, también conocida en algunos países como Amor Eterno. Esta es una producción que nos lleva a conocer la historia de amor entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica de la alta sociedad. Su romance se ve truncado por las diferencias sociales y por la maldad de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Esta serie es un verdadero manual de drama, con un amor que lucha contra viento y marea, intrigas familiares, sacrificios personales y un final que, como se suele decir, es para partir el corazón. Los actores Burak Özçivit y Neslihan Atagül nos regalaron unas actuaciones magistrales, transmitiendo esa química magnífica y el dolor que sus personajes sufrían. El género de la serie es claramente dramático y romántico, pero con toques de thriller que añaden tensión a cada capítulo. Un dato curioso es que la banda sonora de Kara Sevda es tan emotiva que se convirtió en un éxito en sí misma, reflejando a la perfección las emociones de cada escena. Profundizando un poco más en la trama, la historia de Kemal y Nihan es un claro ejemplo de cómo las barreras sociales pueden ser un obstáculo infranqueable para el amor. Kemal, un ingeniero de minas idealista, se enamora perdidamente de Nihan, una joven artista que vive en un mundo de privilegios. Su amor florece en secreto, pero las presiones de sus familias y el maquiavélico plan de Emir, quien está obsesionado con Nihan desde la infancia, se interponen en su camino. La trama de Kara Sevda no solo se centra en el amor romántico, sino también en la lucha por la justicia y la integridad. Kemal se ve obligado a abandonar a Nihan para protegerla, y durante años construye una exitosa carrera en la minería, con la esperanza de volver a su lado. Sin embargo, el destino, o mejor dicho, Emir, se encargará de que su regreso no sea fácil. La serie es un torbellino de emociones donde la esperanza, la desesperación, la venganza y el sacrificio se entrelazan de una manera magistral. Siguiendo con esta línea de amores complicados, tenemos que hablar de Silla Beyaz, o Amor en blanco y negro. Aquí nos encontramos con la historia de Aslı, una doctora idealista, y Ferhat, un sicario despiadado. Sus mundos chocan cuando Aslı se ve obligada a salvar la vida de Ferhat, y a partir de ese momento, surge entre ellos una atracción tan intensa como peligrosa. Esta serie es un drama romántico con una dosis de acción que nos mantiene al borde del asiento. Los actores Birce Akalay e İbrahim Çelikkol crean una dinámica muy interesante, donde la dulzura y la rudeza se encuentran en un tira y afloja constante. La trama juega con la dualidad entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, explorando la idea de que incluso en los corazones más oscuros puede haber amor. Lo que hace que esta serie sea única es su atmósfera oscura y misteriosa, que la diferencia de otros dramas turcos, con una estética cuidada y una fotografía que acompaña perfectamente la intensidad de la historia. Amor en blanco y negro es una serie que explora la complejidad del amor en circunstancias extremas. Aslı, una doctora que cree en la bondad y la compasión, se ve atrapada en un mundo de violencia y crimen cuando se cruza con Ferhat, un hombre que ha crecido en la oscuridad y el caos. A medida que su relación avanza, ambos deben enfrentarse a sus propios demonios y decidir si pueden dejar atrás sus pasados. La química entre los protagonistas es innegable, y la serie no escatima en escenas de tensión y romance que nos mantienen pegados a la pantalla.
La trama también nos lleva a cuestionar nuestra propia percepción del bien y el mal, ya que Ferhat, a pesar de sus acciones violentas, muestra un lado vulnerable y un deseo de redención. El contraste entre la luz que Asl representa y la oscuridad de Ferhat es lo que hace que esta serie sea tan fascinante y diferente al resto de los dramas turcos. No podemos hablar de drama sin mencionar Kuzey Güney, una serie que nos muestra la rivalidad entre dos hermanos, Kuzey y Güney, interpretados por Kaan Tatlıtuğ y Burak Gülsoy respectivamente. Su competencia se extiende a todos los aspectos de sus vidas, tanto en el amor como en la ambición. Este drama familiar nos habla de celos, envidia y la constante búsqueda de aprobación, lo que nos lleva a reflexionar sobre las relaciones fraternales. Lo que hace que esta serie sea tan cautivadora es la complejidad de sus personajes, donde vemos que incluso los que parecen más duros tienen sus debilidades. Además, las actuaciones de los protagonistas son de primera categoría, logrando transmitir la intensidad de sus emociones de una forma que llega al corazón. Un dato interesante de la producción es que fue tan popular que lanzó las carreras de sus protagonistas, convirtiéndolos en estrellas reconocidas a nivel mundial. Kuzey Güney es una historia sobre cómo las decisiones del pasado pueden afectar el presente y el futuro de una familia. Kuzey, el hermano impulsivo y rebelde, siempre ha vivido a la sombra de Güney, el hermano exitoso y popular. Su rivalidad se intensifica cuando ambos se enamoran de la misma mujer, Cemre, lo que desencadena una serie de conflictos que ponen a prueba sus lazos fraternales. La serie es una reflexión sobre la envidia, la culpa y la necesidad de aceptación. Vemos cómo la búsqueda de aprobación de Kuzey, y su sentimiento de inferioridad hacia Güney, lo llevan a tomar decisiones impulsivas que lo alejan aún más de su familia. Los personajes de esta serie son tan humanos y creíbles que es imposible no sentir empatía por ellos, a pesar de sus defectos y errores. Además, la serie explora la complejidad de las relaciones familiares, mostrando cómo las dinámicas entre hermanos pueden ser tanto una fuente de amor como de conflicto. Ahora bien, si hablamos de giros inesperados, no podemos dejar fuera a Yark, conocida en español como Secretos de Familia. Esta serie nos sumerge en un mundo de intrigas legales y dramas personales, donde Ilgaz, un fiscal, y Ceylin, una abogada, se ven obligados a trabajar juntos en un caso que cambiará sus vidas para siempre. Yark es una mezcla de drama judicial y thriller, con una trama que se complica a cada capítulo. Los actores Kaan Urgankolu y Pınar Deniz nos ofrecen una química magnífica en la pantalla, interpretando a una pareja que se une por necesidad pero que termina descubriendo una conexión más profunda. La serie se caracteriza por su ritmo ágil y sus constantes giros argumentales, que nos mantienen en vilo hasta el final. Un dato que la hace muy interesante es que las historias que se presentan en cada caso legal son tan variadas como impactantes, lo que hace que cada capítulo sea una sorpresa. Secretos de Familia es una serie que combina el drama personal con la tensión de los procedimientos legales. Ilgaz, un fiscal recto y justo, y Ceylin, una abogada apasionada y rebelde, representan dos visiones opuestas de la justicia. Su relación comienza de manera conflictiva, pero a medida que trabajan juntos en casos cada vez más complejos, descubren que comparten un mismo sentido de la justicia y una conexión que va más allá de lo profesional. La serie nos muestra cómo el sistema legal puede ser corrompido y manipulado, y cómo los secretos de familia pueden tener consecuencias devastadoras. Cada caso legal que se presenta en la serie es como una pieza de un gran rompecabezas, que va revelando una trama cada vez más intrincada. La serie es un verdadero desafío para el espectador, ya que cada capítulo nos sorprende con un giro inesperado, manteniendo la atención y el interés hasta el final. Y para seguir en esta línea de drama y traiciones, hablemos de Sadakat Sith, o Infiel, una adaptación turca de la serie británica Dr. Foster. Esta producción nos cuenta la historia de Asia, una doctora aparentemente felizmente casada, cuya vida se desmorona cuando descubre que su esposo le está siendo infiel. Esta serie es un drama muy intenso que explora temas como la infidelidad, el engaño y la venganza, y lo hace con una intensidad que nos deja sin aliento. La actriz Cansu Dere nos regala una actuación magistral en el papel de Asia, transmitiendo todo el dolor y la furia que su personaje experimenta. La serie es un ejemplo perfecto de cómo los dramas turcos pueden abordar temas universales con una perspectiva única. Una particularidad de esta producción es que su adaptación fue muy fiel a la serie original, pero con el toque especial del drama turco que tanto nos gusta. Infiel es un drama que explora las profundidades del dolor y la venganza en una relación rota por la infidelidad. Asia, una mujer inteligente y exitosa, ve cómo su vida se desmorona cuando descubre la traición de su esposo, Volkan.
La serie no se limita a mostrar el dolor de Asia, sino que también profundiza en la complejidad de los personajes involucrados. Volkan, a pesar de su infidelidad, muestra momentos de arrepentimiento y confusión, lo que hace que su personaje sea más humano y menos unidimensional. La serie también explora el impacto de la infidelidad en la familia y en el círculo social de los protagonistas, mostrando cómo este tipo de situaciones pueden destruir vidas enteras. La interpretación de Kang Soo-dere es magistral, transmitiendo la furia y la determinación de Asia con una intensidad que te hace empatizar con su dolor y su sed de venganza. Esta serie es un ejemplo perfecto de cómo un drama puede ser tan adictivo como emotivo. Ahora, no podemos hablar de drama sin tocar un poco el género de la época, y para eso, tenemos la maravillosa Muhteşem Yüzyıl, o El Sultán. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano, donde conocemos la historia de Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán. Esta producción es un drama histórico con intrigas palaciegas, romances apasionados y batallas por el poder. Los actores Ali Tergenç y Meri Muzerli nos enamoran con sus interpretaciones, especialmente en su química en pantalla, creando una pareja icónica de la televisión turca. La serie es una superproducción que nos deslumbra con sus escenarios fastuosos, sus vestuarios y una trama que nos sumerge en la historia. Un dato muy interesante de esta serie es que fue tan popular que generó un verdadero fenómeno cultural, no solo en Turquía, sino en muchos países alrededor del mundo. El Sultán es un drama histórico que nos transporta a una época de esplendor y opulencia, donde el poder, el amor y la ambición se entrelazaban de manera explosiva. La serie sigue la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más poderosa. La serie no solo se centra en la relación romántica entre Suleimán y Hürrem, sino que también explora las intrigas palaciegas, las batallas por el poder y la vida de los diferentes personajes que rodeaban al sultán. La producción es fastuosa y detallada, con una puesta en escena que te sumerge completamente en la época. Los actores Ali Tergenç y Meri Muzerli lograron una química en pantalla que hizo que la historia de amor entre Suleimán y Hürrem se convirtiera en un verdadero fenómeno cultural. La serie es un ejemplo perfecto de cómo un drama histórico puede ser entretenido e informativo al mismo tiempo. Otra joya que nos muestra la intensidad del drama turco es Aşk Memnu, o Amor Prohibido, una historia de amor incestuoso que nos deja sin aliento. Aquí conocemos a Biter, una joven que se casa con un hombre mucho mayor por conveniencia, pero que termina enamorándose de su sobrino político. Esta serie explora temas tabú como la pasión prohibida, la traición y las consecuencias de nuestros actos. Los actores Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ nos brindan unas actuaciones magistrales, transmitiendo la intensidad de las emociones y los dilemas de sus personajes. La serie se caracteriza por su atmósfera opulenta y su trama llena de intrigas y secretos, que nos mantiene pegados a la pantalla. Un dato interesante de esta serie es que fue adaptada de una novela turca muy popular, que ya había sido llevada a la televisión anteriormente, pero la versión de 2008 fue la que alcanzó mayor éxito. Amor Prohibido es un drama que explora los límites del deseo y las consecuencias de la pasión desenfrenada. Biter, una mujer hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un hombre rico y mayor, para escapar de su pasado. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se enamora de Belul, el sobrino político de su esposo. La serie nos muestra cómo la pasión puede llevar a las personas a cometer actos impulsivos y peligrosos. La trama está llena de intrigas, celos y traiciones, y cada capítulo nos mantiene al borde del asiento. La química entre Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ es explosiva, y su interpretación de los personajes de Biter y Belul es magistral. La serie es un drama que no tiene miedo de explorar temas tabú y demostrar las consecuencias de nuestros actos, lo que la convierte en una producción fascinante y adictiva. Y por supuesto, para cerrar este recorrido por el drama turco, no podemos olvidar Medcezir, una adaptación de la serie estadounidense de OC. Esta serie nos cuenta la historia de Yaman, un joven de clase baja que se ve envuelto en el mundo de los ricos tras ser adoptado por una familia adinerada. Medcezir es un drama juvenil con romance, conflictos familiares y una trama que nos mantiene pegados a la pantalla. Los actores Atay Ulusoy y Serine Isarkaya nos regalan una química magnífica en la pantalla, interpretando a una pareja que debe superar obstáculos para estar juntos. La serie se caracteriza por su ritmo dinámico y su banda sonora pegadiza, que la convirtieron en un fenómeno entre el público joven. Un dato curioso de esta adaptación es que logró mantener la esencia de la serie original,
pero adaptándola al contexto turco de una manera muy acertada. Medcezir es un drama juvenil que explora las diferencias sociales y las complejidades del amor en el mundo moderno. Yaman, un chico de barrio con un pasado problemático, es adoptado por la familia Serez, una familia adinerada que vive en un mundo de privilegios. A medida que Yaman se adapta a su nueva vida, debe enfrentar los prejuicios y las dificultades que conlleva ser un extraño en un mundo de riquezas. La serie se centra en la relación entre Yaman y Mira, la hija de la familia Serez, quienes deben superar las diferencias sociales y las presiones de sus familias para poder estar juntos. La serie es un reflejo de las problemáticas que enfrentan los jóvenes en la sociedad actual, como la presión social, las expectativas familiares y la búsqueda de la identidad. Los actores Atay Ulusoy y Serini Sarkaya lograron una química en pantalla que hizo que la historia de amor entre Yaman y Mira se convirtiera en un fenómeno entre el público joven. En resumen, hoy hemos explorado algunas de las series turcas más dramáticas, esas producciones que nos han hecho suspirar, llorar y enojarnos, y que nos han demostrado que las historias de amor y drama, contadas desde una perspectiva turca, pueden ser tan universales como intensas. Hemos visto amores imposibles, traiciones dolorosas, rivalidades familiares y secretos que pueden cambiar el destino de los personajes. Cada una de estas series nos ofrece una experiencia única, con personajes complejos, tramas cautivadoras y actuaciones magníficas. Espero que este recorrido por el mundo del drama turco les haya gustado tanto como a mí. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por sumergirse conmigo en estos dramas que tanto nos apasionan. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el lado más intenso de las series turcas, y que hayan descubierto alguna joya que aún no habían visto. Y ahora, como siempre, los invito a dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Hay alguna otra serie dramática que crean que debería haber incluido en este vídeo? Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas historias. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de las mejores historias de la televisión.